Si alguno le falta la que sea, nos avisa, le alcanzamos, pero anoten todo lo que viene, para que podamos responder fielmente al Señor. Amén. Muchas gracias, Gustavo. Ahora sí, hermanos, buenas tardes para todos. Qué alegría, qué privilegio estar en Patagonia. Qué privilegio estar en la diócesis de Río Gallegos. Gracias a los hermanos del equipo diocesano. Cuando Gustavo me invitó allá por el mes de mayo, la verdad que fue una de las noticias más lindas que recibí de visitar esta región, esta diócesis. La había venido a visitar en el mes de agosto del año 2022 como suplente del coordinador Daniel, que me había pedido que acompañara en las elecciones regionales allá en Viedma. Y les cuento que cuando llegué a Viedma me llevaron a una casa de retiro de los salesianos, donde está Don Sati, San Sati, y que la verdad que me fascinó el lugar, y estuvimos 2 días enteros allí con mis hermanas del equipo regional, casi 100 hermanos reunidos en comunidad, y así como me llevaron a la casa, así me depositaron después en el aeropuerto, y llegué a mi casa y mi esposa me dijo, ¿y qué tal Viedma? Y le digo, no conocí nada de Viedma. Y me dice, ¿cómo no conociste Viedma? No, le digo, me llevaron a la casa, estuvimos ahí, predicamos, y elegimos las autoridades para los próximos 3 años, y así como pasó el tiempo, me volví. Y es así el servicio en la iglesia. A veces yo decía, no conocí la ciudad, no conocí quizás los monumentos, la gente misma, pero Dios me había puesto en un lugar donde pasó un fin de semana inolvidable. Y eso fue el primer pie que puse en Patagonia, en la región Patagonia, allá por 2022. Y como decía Gustavo ahora, el Señor ha querido que nos visite en este año, ya terminando ya este 2024, que ha sido súper agotador y que nos ha traído a esta tierra bendita, lejana, pero tan importante para nuestro país. Así que bueno, un aplauso para la región Patagonia, ¿verdad, mis hermanos? Porque yo sé que ustedes hacen un esfuerzo para caminarla, para vivirla, para evangelizar. Bueno, es muy lindo estar de nuevo en familia. Yo digo, cuando estamos en este encuentro así, volver a encontrarnos como familia, es muy grato, muy agradable. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Bien. Yo sé que están filmando acá. ¿Puede ser, hermana? ¿Esto sale para dónde, para saber? Y al Nacional también. ¿Está saliendo en vivo? O sea, nos estamos transmitiendo, entonces saludamos desde Patagonia, los saludamos a toda la diócesis de Río Gallegos, que está saliendo por la RCC Argentina, así que a todos los hermanos que nos están viendo, muchas bendiciones, y bueno, que también podamos aprender y que tengan la vivencia desde la virtualidad, pero no hay como la presencialidad, ¿verdad? Así que bueno, los saludamos a todos los que están también detrás de las pantallas y que nos están viendo. Mis hermanos queridos, qué alegría, qué privilegio, qué honor, qué distinción poder traer la palabra de Dios, lo que el Señor ha hecho en estos años, en la renovación carismática, y me va a tocar hacer un tema que es indudablemente uno de los temas más importantes para abrir este retiro, la RCC Corriente de Gracia hoy. Ese es el tema, ¿sí? Primer tema, yo voy a dar el primer tema y el último tema, el único tema del domingo, que va a ser el cierre de los 4 temas que tiene organizado el equipo diocesano, y a lo largo de todo el fin de semana va a haber encuentros con servidores y encuentros con perseverantes. Así que bueno, levanten de la mano quienes son de aquí perseverantes. Considerados perseverantes como están en un camino de... todavía no están de servicio. Bien, muy bien, eso es importante saberlo para saber cómo van a tomar apunte, como decía Gustavo, de todas las cosas que el Señor nos vaya hablando, a través de mí, a través de los distintos predicadores, también a través de las homilías de nuestras misas. Así que encontrarnos aquí, poder compartir nuestras historias, y la verdad que muy entusiasmado de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Muy entusiasmado porque ustedes saben que Dios está guiando a su gente siempre para adelante.
Dios en ese sentido, el Señor tiene bien claro hacia dónde nos lleva. Y todos estamos en este gran viaje, ¿sí o no? ¿Sí? Todos estamos en este gran viaje. Y hemos escuchado, no sé si han escuchado, que vamos camino hacia el 2033, los próximos 9 años, vamos a decir. ¿Qué va a pasar en el 2033? Vamos caminando hacia los 2000 años de la resurrección de Cristo. Miren qué hecho. ¿Sabían eso? Para los que no sabían, se está realizando un gran movimiento en la renovación carismática en Cádiz Internacional, que va a ser un acontecimiento realmente único, indescriptible en los frutos y en las gracias que vamos a recibir como iglesia, no solamente en la renovación. Así que bueno, yo pienso, ¿qué va a pasar con nuestros grupos de acá a 10 años, de acá a 9 años? ¿Cómo van a estar nuestros grupos? Todos van a estar en la nación, ¿la verdad? Todos tienen un grupo. ¿Cómo van a estar nuestras comunidades parroquiales? ¿Cómo van a estar nuestros equipos? Preguntas que traen como para que también vayamos deshojando en los encuentros que tengamos en el nivel taller, que vayamos también teniendo una visión de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, de lo que Dios quiere hacer con su gente. Y a lo largo del fin de semana iremos conversando, ¿sí? ¿Qué piensa cada uno de ustedes? Y lo vamos a ir sacando del corazón, que el Espíritu nos inspire, más que nada para que ocurra algo importante en nuestras vidas y en la vida de muchas personas. ¿Sí o no? Queremos que se susciten nuevos adoradores, nuevos renovados, que los seminarios de vida florezcan y que renazca como una primavera la renovación carismática en Argentina y en el mundo. Nosotros nos vamos a ocupar desde nuestra diócesis, ustedes, desde sus comunidades parroquiales, pero cada uno en su servicio apuntar hacia la misma dirección, caminando hacia ese 2033 que nos inspira fervientes para celebrar, para festejar y llenar los 2000 años de Cristo resucitado. ¿Amén? Gracias, Señor. Bueno, presentar un poquito quién soy desde el lugar de servicio. Yo les decía, y me presentaba Gustavo como coordinador por pura gracia, mis hermanos. Sabemos que uno lleno de cosas en la vida tiene un camino hecho y un proceso lleno de dificultades, de debilidades, de caídas, de tropiezos, de levantarnos. Y yo vengo de una tierra, la tierra del mate, que le dicen, la tierra entrerriana. Victoria es una ciudad de 40.000 habitantes, al sur de la provincia de Entre Ríos, lindante con Santa Fe, que ubica ahí cerquita, Juancito. Pero tenemos Rosario a 60 kilómetros, una ciudad muy grande. Y yo vengo de vivir una vida de servicio hace muchos años desde que era jovencito. ¿Sí? 21 años cuando el Señor me llamó a un ministerio de música, a un grupo de oración, empezar con la música, empezar a conocer las cosas del Señor. ¿Quién iba a imaginar que varios años después el Señor me iba llamando para algo más de responsabilidad? Responsabilidad que se aceptaba, a veces sí, y a veces uno también sufría, ¿no? Cuando nos eligen, cuando nos dicen que te dan una responsabilidad, se sufre, se carga con una responsabilidad. Pero qué más hermoso que el llamado del Señor, mis hermanos. ¿Sí o no? Qué más hermoso decirles, sí, Señor, aquí estoy, como decía el profeta. Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré a hacer grande tus naciones. ¿Amén? Bueno, soy contador público, tengo 55 años, soy profesor de la escuela secundaria, en un instituto católico. También doy clases en un instituto del profesorado San Benito, que es en Victoria. Están los monjes benedictinos hace más de 120 años y tienen un instituto muy reconocido en lo que hace el profesorado de filosofía, ciencias naturales.
y allí doy clases también hace más de 10 años, así que un privilegio ser profesor de muchas generaciones que han pasado, y bueno, de grande empecé a dar clases, así que bueno, mi tarea fue más que nada caminar en la profesión de contador público, cosa que les digo que ha sido bastante intenso ser un contador en tiempos de crisis, ¿no? Pero bueno, es lo que nos tocó, lo que uno eligió, y uno lo lleva con la mejor de las fuerzas, ¿no es cierto?, en las épocas que se viven. Pero aquí estamos, definitivamente, hoy estamos acá, en un servicio que por gracia el Señor me regala poder dar lo mejor para que los hermanos realmente puedan conocer al Señor. Yo siempre digo que el llamado está en acercarle almas a Jesús. Eso es un poco lo que yo descubrí a lo largo. Muchas veces me pregunté por qué estaba en la renovación. ¿Qué era lo que la renovación me pedía? Hasta que un día el Señor se reveló en una oración y me dijo: yo quiero que traigas almas para mí. Y ahí fui derecho a decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Después le voy dando más testimonio, ¿sí? Pero bueno, mis hermanos, ¿trajeron la Biblia? Sí. Vamos a empezar entonces con el tema. Después le voy echando un poquito de testimonio. Vamos a abrir en Mateo 29, 28, perdón, del 19 en adelante. La última partecita de Mateo 28. Mateo 28, del 19 en adelante. ¿Estamos? Muy bien. Y dice la palabra: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Vaya, dice la palabra. Qué bonito, ¿sí? El llamado que Jesús nos hace, mis hermanos queridos, y que es a evangelizar, que es uno de los mayores, creo que, privilegios y una de las mayores responsabilidades que nos pide el Señor y que nos reta a ese desafío, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros. Y es para todos aquellos que creen en Jesucristo. Y es para todos aquellos que se encontraron con el Señor. Y es para todos aquellos que han aceptado el Evangelio. Y yo les voy a pedir a ustedes, a ver, con toda la sinceridad del corazón, levanten la mano quien se ha encontrado con Jesús. Bueno, no levantan la mano también, pero bueno, si yo lo levantó mi hermano. ¿Por qué es tan importante encontrarme con Jesús? Porque habiendo tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu, habiéndome encontrado con su amor, puedo salir a evangelizar, puedo salir a hablar de Él, porque fui testigo de lo que Él me regaló y del amor que tengo yo con Él y Él conmigo. Él me amó primero, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el mensaje del Evangelio es lo más importante que podemos haber recibido en nuestra vida de fe. Es un mensaje que Dios, más que nada, nos regala porque nos ama a la humanidad. Y para todos, y no solamente para un grupo selecto, no solamente para aquellos que se encuentran en un retiro. Dios ama a todos. Hoy ustedes tienen el privilegio de venir acá para justamente ver cómo sigo mi camino de fe, cómo sigo para evangelizar. Yo quiero contarles que cuando el Concilio Vaticano II nos dio una respuesta muy clara en cuanto a qué hacer para evangelizar. Y fíjense que el Concilio Vaticano dice en una parte que incumbe a la Iglesia por mandato divino
ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Y también dice, en otra parte, dice y afirman que la iglesia entera es misionera, que la obra de evangelización es un deber fundamental del pueblo de Dios. Y todo esto surge del mandato de esta palabra que hemos leído, ¿no? Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Mi hermano, mi hermana, Dios te está buscando de nuevo, en este tiempo, para que seas portavoz de su mensaje. Por ahí vos decís, yo me encontré con el Señor. Pero ¿cómo está ese encuentro hoy, querido servidor, querido perseverante? ¿Cómo está actualizado en los carismas, en los frutos de los carismas? ¿Soy portavoz actualmente de ese mensaje evangelizador? ¿O me quedé en los métodos de hace 10, 20, 5 años? Esa es un poco la pregunta de Pablo. Seguramente que los desafíos actualmente son muy grandes. Vivimos en tiempos abrumadores. Salud, pero el desafío, mis hermanos, en este tiempo de despertar servidores que vayan realmente con valentía, que vayan en comunidad, y todos pasionalmente anunciar a Jesús. Pareciera muchas veces en nuestras comunidades, en donde yo voy a los grupos de oración, pareciera que son grupos como que se empiezan a apagar. Empezamos a ver que la alabanza falta, que no hay la misma acogida a los hermanos que llegan, que los grupos se van como desnutriendo y se va perdiendo como esa fuerza que tenía, ese ardor que tenía. Y ese es el desafío que hoy vamos a disparar en este retiro, porque la RCC, como corriente de gracia, no se puede detener y se tiene que transformar en torrente de gracia. Y esa es la invitación que les quiero hacer. Y para eso tenemos que ser servidores dispuestos a cargar primero con la responsabilidad y después con el amor de servir a Jesús. ¿Amén? ¿Tienen ganas de seguir a Jesús con una nueva fuerza? Que le pongamos como una inyección de ganas para que cuando vayan a sus grupos, arriba esa alabanza, arriba esa invocación al Espíritu, arriba esas lenguas en alabanza, que haya realmente manifestada la fuerza y el poder de Dios en los grupos nuevamente. Hermanos. Hay dos temas que creo que son importantes, que llevan a que también nos inflen a nosotros, nos incendien el alma y que en estos retiros venimos a cargarnos de esa fuerza. Y les voy a dar un poquito esas dos miradas que creo que tenemos que tener como verdaderos servidores. Y lo hablo también para los perseverantes, ¿sí? Primero de todo, anuncia el reino incansablemente. Vamos a apuntar ahí. Anuncia, anótalo, es importante que lo anotes. Anuncia el reino incansablemente. Hoy estamos aquí, mis hermanos, muchos servidores, maravillosos seguramente todos, ¿sí? Decile al hermano que tenés al lado, sos maravilloso, sos maravilloso. Servidor, perseverante, vos sos maravillosa, vos sos maravillosa. Allá, decíselo, allá mi hermana, vos sos una servidora maravillosa. Allá mis hermanos de Ushuaia, decíselo, vos sos maravilloso. Muy bien, decíselo a la hermana que tenés al lado. Ahí está. ¿Y por qué somos maravillosos? Porque se está moviendo el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso es lo maravilloso. Porque en nosotros fluye la gracia y el poder
del Espíritu Santo, moviéndose. Por eso es una corriente de gracia. Amén. Y mis hermanos, ¿cómo dice? Hoy es el tiempo que venimos anunciando y es el momento que el Señor que nos pide: ensancha tu tienda y despliega tus lonas, como dice el lema, sin mezquinar. Decilo fuerte. Despliega tus lonas sin mezquinar. A ver, Río Gallegos. Muy bien, esa es la fuerza de Río Gallegos, che. Qué bien, para toda Argentina. Y quisiera decir, mis hermanos, primero de todo, que el servicio no es un trabajo, no es una tarea, sino que es un don del Espíritu Santo. El servicio es un don del Espíritu Santo. Decíselo al hermano que tenés al lado. El servicio es un don del Espíritu Santo. Es un regalo del Espíritu Santo. Y yo veo que están anotando todo para no perdernos nada cuando vayamos al grupo y le contemos a los hermanos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hasta qué tiempo debo anunciar el reino? Como les decía hoy, anuncia el reino incansablemente. ¿Hasta qué tiempo debo anunciar el reino? Y la respuesta será, y es, hasta que Dios sea en todos. Hasta que Dios sea en todos. Porque nuestro anuncio no debe ser solo en el grupo de oración. Nuestro anuncio debe ser como nuestro Dios, que no se cansa de darnos amor y misericordia. Y que nos ayuda a salir y que nos ayuda a esperar de aquellos que están necesitando de Dios. Porque en el mundo, mis queridos hermanos, sabemos la sed de Dios que hay en el mundo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y nuestro desafío, como yo les decía hoy, que se viven en el mundo actual, es contrarrestar el individualismo, la crisis de identidad. Esto lo hablábamos mucho en Costa Rica, ya les voy a contar lo que fue la experiencia del ECLA en Costa Rica. Y tercer punto, la caída del fervor que hemos tenido siempre en la renovación carismática. Y también lo hablo en toda la iglesia, porque como hijos de Dios, como bautizados, ¿cómo no ser fervorosos en decir soy hijo de Dios? Entonces, tres cosas. De los grandes desafíos que se viven hoy en el mundo, para la evangelización hay que contrarrestar tres cosas. El individualismo, la crisis de identidad la caída que nos hacía alabadores, que nos hacía renovados alegres, pero que realmente despertaba grandes frutos en nuestras comunidades. No digo que pasa en todos los grupos, hay grupos que tienen la identidad marcada. Yo he visitado grupos que realmente da gusto y las obras maravillosas que hace Dios. Voy de vuelta, ¿cuáles son los tres? Individualismo, la crisis de identidad y la caída del fervor. Para eso hay tres herramientas que vamos a ir trabajando, que son, con respecto al individualismo, la comunidad, que después lo vamos a hablar con los servidores, que creo en uno de los talleres tenemos un tema que es hermoso, que creo que va a ser mañana, Gustavo, que es servidores llamados a ser comunidad. ¿Sí? Eso lo vamos a ver y lo vamos a profundizar mañana en el retiro en el encuentro de profundización. Primero, entonces, siempre llamados a estar en comunidad. Y ahí nos vamos a ir a lo que dice Hebreos 10, del 24 al 25. Si alguien quiere leer para también hacer participación. Hebreos 10, 24 al 25. ¿Alguien tiene ahí la Biblia?
Póngase de pie, mi hermana. Fuerte. Le vamos a dar el micrófono, espere. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, dar la perfección de los que se acercan. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto. ¿Ese es 24-25? No. No desertemos de nuestra asamblea como suelen hacerlos algunos. Al contrario, animémonos. Ahí está. Mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse el día. Esa es la palabra. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el llamado a preocuparnos los unos por los otros, mis hermanos, movidos por el amor y por las buenas obras. Entonces, contra el individualismo, el llamado a ser comunidad, preocupados por las cosas que le pasan al otro, en definitiva, ¿sí? Y movidos, dice, por el amor y por las buenas obras. Segundo punto, habíamos dicho crisis de identidad. ¿Con qué lo vamos a contrarrestar y qué es lo que vamos a orar este fin de semana? La renovación interior. La renovación interior. Es decir, ser renovados en la mente y para renovarnos en lo más íntimo del Espíritu de Cristo. Esta crisis de identidad la estamos trabajando muchísimo en todos los aspectos, en los equipos diocesanos, regionales, nacionales, tratando de que los distintos hermanos, líderes, servidores que están a cargo de los grupos, en los hermanos que van entrando a la corriente de gracia a través de seminarios de vida, le puedan ir impregnando sus experiencias y sus testimonios de lo que la renovación carismática en los 57 años de vida, casi 58, viene provocando en el mundo, que es justamente un bautismo de fuego, bautismo en el Espíritu, y que eso se tiene que trasladar en nuestra vida de fe, no solamente en los grupos, sino también en mi familia, en mi comunidad parroquial, en mi trabajo, en mi equipo, en mí mismo. Necesitamos que el fuego del Espíritu Santo, que ese bautismo, ese encuentro personal que tuvimos con Jesús, el hermano que entra nuevo lo vaya, tome la posta de los que también nos vamos yendo un día. Porque como corriente de gracia tenemos que contagiar esa identidad que nos hace verdadera corriente de gracia en la iglesia. Entonces es muy importante que para poder salir de esta crisis de falta de fuego, falta de ardor, falta de métodos, a veces no somos creativos en nuestros grupos y nuestros grupos se apagan porque la gente dice acá no pasa nada. Entonces necesitamos ese renovar interiormente. Para eso hay que hacer todo un trabajo creativo, una planificación y hay que tener, lo que vamos a ver más adelante, una visión. Lo que hablábamos hoy. ¿Cuál es la visión hacia el 2033? Caminar juntos como pueblo hacia los 2000 años de Cristo, sabiendo que allí Cristo venció.
y que la última palabra no la tiene la muerte. La última palabra la tiene la vida eterna. Amén. Entonces, renovados en la mente, y que implica un querer del corazón, implica que surja una verdadera transformación en nuestros hermanos, en nosotros mismos, ¿sí? Que es una cuestión de decisiones que a veces tenemos que tomar y de buena voluntad para poder llevar adelante los grupos de oración, nuestros equipos. Necesitamos renovarnos para no perder esa identidad que nos hace renovados, que nos hace ardorosos en el Espíritu Santo. Y luego teníamos caída del fervor, ¿verdad? Tercer punto. Y aquí, ¿cuál va a ser el punto importante? Vamos a traer de nuevo esto que ustedes levantaron hace un ratito la mano. Renovar ese encuentro personal con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Encontrarme con Jesús, que no sea solamente un servicio express, que no sea en el momento en que fui al grupo, sino que sea algo permanente, que sea algo para siempre, que yo lo pueda llevar en donde esté dispuesto a hablar de Jesús. A veces nos cuesta mucho hacerlo en mi trabajo, en mi familia, a veces nos cuesta hacerlo en la calle, de hablar con alguien o escuchar a alguien que está necesitando decirte algo. Entonces, ese encuentro personal se produce cuando también yo dejo entrar al Señor, me abandono a mis cosas y me hago capacidad para poder llenarme con el Espíritu Santo y que pueda tener ese vínculo con el Señor, ¿no? Esa comunión con Jesús. Y para eso necesitamos tener comunidad y necesitamos renovarnos de mente y de corazón. Amén. Segundo punto, dijimos, primero era anunciar el reino incansablemente. Segundo, anunciar a tiempo y a destiempo. Miren qué desafío. Tiempo para los servidores de hoy en día que necesitan todo el tiempo actualizarse en las distintas tareas que nos trae, ¿no? Porque el Señor, mis hermanos, nos propone un llamado, nos llama, nos equipa y nos unge y nos envía. El Señor nos llama, y no sé si te pasó a vos, ¿sentiste alguna vez el llamado? Luego, te equipó, te dotó, te entrenó, te ungió y te envió a evangelizar. Qué bonita cómo lo pensó el Señor en mi vida. Y eso fue lo que me pasó cuando yo les contaba que con 21 años yo decía, hasta acá llego. Yo tenía pensado que lo mío era la música, así como una prestación de servicios. Padre Marcelo, buenas tardes, qué alegría verte. Le damos un aplauso a nuestro viceasesor nacional. Qué alegría tenerte con nosotros, Padre. Gracias. A mí me dijeron que en Patagonia, cuando aplauden, tiemblan los pisos y el techo se así. Así que, a ver ese aplauso, ¿cómo fue? Ahora sí. Y ese aplauso es para Jesús también, ¿eh? Muy bien. Les estaba contando que yo sentía como que le prestaba yo el servicio al Señor, como que le estaba dando para que Él me diera, ¿no? No sé si es tu caso, yo creo que no debe ser tu caso, debe ser mío. Pero le jugaba como a la lógica lo que se llama la lógica de la transacción, ¿no? La lógica de la transacción. Yo te doy para que vos me des, ¿eh? Y con el tiempo yo me fui dando cuenta que Dios veía mucho más allá de lo que yo veía. Me daba cuenta que yo lo encasillaba en mi mente, en lo que yo creía que Él podía hacer en mí. Y Dios tenía muchos más grandes planes para mi servicio.
A ver, y yo uno más como ustedes, sentados ahí, participando de retiros, de encuentros, de jornadas. Y yo decía, qué lindo que habla este predicador. ¿Cómo puede ser que tenga esos dotes, ¿no? Esa capacidad de poder hablar delante de la gente? Les estoy hablando de algo que yo veía imposible, porque en definitiva uno se siente que cuando está en algo, y es como que le da todo al Señor, pero también te das cuenta que hay mucho más para darle, pero vos te conformás con eso que le diste y te fuiste a tu casa re contento. Pero Dios tiene planes más grandes para cada uno de nosotros, servidores, perseverantes. Dios quiere mucho más. Y un día yo le dije al Señor, Señor, yo cuando ya estaba totalmente entregado en la vida del servicio y que veía que el Señor me regalaba tantas cosas y me abría caminos y me solucionaba situaciones difíciles, y yo un día le decía al Señor, Señor, que todo este tiempo que yo te estoy dando el servicio, yo pueda gastar mis días en servirte. Y sinceramente les digo en mi corazón que el poder gastar, esa palabra gasto que duele a veces, ¿no? Por decir, tengo que gastar, ¿sí? Yo se lo estaba diciendo con el convencimiento de la entrega y el abandono total. Y eso un poquito como servidores, aprendí que también contárselo a mi hermano servidor que está cansado, que no tiene ganas de ir al grupo, que le cuesta levantarse para ir a un retiro o que le cuesta tomar la decisión para dar un determinado servicio que por ahí no le gusta y que le gustaría estar en otro servicio. Mi hermano, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros como hijos estamos seguros que Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Estamos convencidos de eso? ¿Amén? Amén. Porque Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Él sabe lo que hace. Y cuando nos llama, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Lo has cuestionado al Señor? Hermanos que están allá de fuera también de este lugar, que están mirándonos por internet, ¿lo has cuestionado al Señor por el servicio que te dio? ¿O le decís gracias, Señor? No importa si me tocó ir a barrer allá, o si me tocó trasladar todas las mesas, o poner todas las sillas, o tener que sacar toda la estructura una vez que terminó el evento. ¿Cuántos nos vamos rápido con tal de llegar primero a mi casa? ¿Y quién desarma todo? ¿Qué servicio ese, no? ¿Cuántas veces en los servicios protestamos y le cuestionamos al Señor el lugar en que estamos? Pero hoy decía Gustavo algo muy lindo que me queda, ¿no? Nos decía, servidores, acepta tu responsabilidad, porque si Él te llamó, Él te va a dotar, te va a entrenar, te va a ungir y te va a enviar a evangelizar. ¿Amén? Y lo va a hacer, mis hermanos, lo va a hacer. Él nos dice en la palabra, ¿sí? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida por muchos, como rescate por muchos. Mis hermanos, el servicio es costoso. El servicio muchas veces involucra sacrificio. Pero si el Señor te llamó, estate preparado para muchas veces soltar cosas que a veces las tenemos agarradas. Pero el Señor muy a menudo, va a iniciar una tarea también de sacarnos cosas que no eran útiles en nuestra vida. Me pasó mucho eso de decir, yo no quiero dejar de tener un fin de semana especialmente para mí y tenía un retiro y no fui porque preferí irme para un viaje determinado de placer. Que no está mal, pero a veces el Señor nos llamó a un servicio y ese sacrificio, esa responsabilidad de estar al lado de hermanos que necesitan, hace que a uno también le haga muy bien. Más adelante vas a ver los frutos. Y eso es lo que creo que el Señor nos ayuda a ir dejando cosas que finalmente eran triviales. Ya vas a tener tu tiempo, seguramente.
Y esto no quiero decir que dejes tu familia, ni que dejes las cosas del trabajo, porque el Señor sabe perfectamente que tenemos que ganarnos el pan, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con los deberes de Estado, ¿verdad? Esposos, esposas, y tenemos que seguramente tener otras responsabilidades. Pero, ¿cómo pongo en la balanza, cómo pongo en mi corazón y en mi visión lo que es servir a Dios? Porque cuando servimos a Dios, primero servimos al Señor y después servimos a los hermanos. Entonces es muy importante porque después la vida va tornándose de una forma tan bendecida, tan ungida, y no son palabras vanas las que estoy diciendo, son palabras que tienen poder para que el día de mañana, ante las dificultades, las tormentas, vas a requerir de esa mano poderosa que está allí. Y el Señor va a estar siempre presente. Mis queridos hermanos, anunciar a tiempo y a destiempo. Vamos a ir a la palabra segunda de Timoteo 4, la voy a leer yo porque es un poco larga. Buscamos segunda de Timoteo 4, del 2 al 5. Ahí nomás, es una carta que está al final de las cartas paulinas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 5. Y dice: proclama la palabra de Dios, insiste, arguye, reprende, exhorta, porque llegará el tiempo en que, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente. Soporta todas las pruebas. Como predicador del Evangelio, podemos reemplazar la palabra predicador y podemos poner la palabra de ser actores en una iglesia en salida. Es tiempo de ser actores en una iglesia en salida. Por eso, cuando dice exhorta con toda paciencia, porque te vas a encontrar, ¿por qué vas? ¿Te está haciendo bien o te está haciendo peor? Te estás metiendo en cosas que te van a complicar la vida y te van a empezar a llenar voces que te van a alejar, que te van a desalentar. Y ese es el mal y la caída del fervor que tenemos. Esa es la caída del fervor que en nuestros grupos pasa, que no nos animamos a hablar, no nos animamos a alabar. Tengo miedo de dar una palabra de conocimiento, tengo miedo de hablar en lenguas. ¿Qué van a decir los otros? ¿Se me van a reír? No pasa acá en Patagonia, ¿no? En diócesis de Gualeguaychú, de Río Gallegos tampoco, ¿no? Porque yo soy de la diócesis de Gualeguaychú. Y pasa en las diócesis. Es normal cuando visitamos algunos hermanos de grupos de oración que conocidísimos, de años de grupos de oración. Hablamos de 30 años, lo que eran esos grupos. ¿Qué nos pasó, mis hermanos renovados? Por eso debemos reactualizar el ser testigos. Tenemos que reactualizar a lo que voy al grupo. ¿Cuál es
¿Cuál es el verdadero motivo por el cual quiero desplegar las lonas? ¿Por qué quiero ensanchar las tiendas? No son palabras vanas, no son palabras que están colgadas ahí. Hay un significado fuerte, ¿no? Y lo primero, mis hermanos, es la oración. A veces nos vamos como alejando de esa oración profunda, esa oración personal, esa intimidad con el Señor, y hemos perdido esa fuerza constante que nos hacía fervorosos, que nos hacía capaces de mover corazones. El Señor nos pide que muevas a la gente que tenés al lado. Lo decía la canción hoy, ¿no? Cuando la cantaba Gustavo. Que muevas ese corazón que tenés al lado. Yo quiero que el Espíritu Santo en este retiro les mueva el corazón de nuevo. Yo quisiera que cuando se vayan de acá, el corazón de ustedes haya dado 1000 vueltas. No solo que palpite, sino que haya dado 1000 vueltas. Que les haya tocado, movido y metido la mano ese Espíritu Santo ardiéndolo de nuevo. Así como la santa decía que, Santa Margarita, que decía que solo una chispa del corazón de Jesús a ella le hacía saltar el corazón y le pasaba de una frialdad a un ardor inmenso. Entonces, esta va a ser un poco la gran invitación que te queremos hacer. Servidor y perseverante, servidora y perseverante. Este fin de semana no te podés ir igual. Y los hermanos que nos están escuchando por la internet, que también puedan vivir esto como un verdadero retiro, ¿no? Entonces, la oración, la apertura a la voz del Señor y el lograr hacerme capacidad, como siempre nos enseña nuestro obispo asesor episcopal, nuestro querido padre Adolfo Canesín, hacernos capacidad para poder tener ese espíritu ancho en nosotros. Qué bonito, ¿no? San Francisco de Asís, gran santo, ¿no? Un gran ejemplo. Decía, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Escuchen, San Francisco decía, predica el Evangelio en todo momento, pero si es necesario, usa palabras. Miren qué bonito. ¿Qué nos decía? Que con nuestro ejemplo, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, las decisiones, ya tenemos que ser evangelio para muchos. Michel Morán nos decía en Costa Rica que muchas personas se van de esta vida sin conocer a Jesús y que muchas quizás solo lean el evangelio de tu vida. Solo lean el evangelio de tu vida. Volviendo a eso que dice San Francisco, predica el evangelio en todo momento y a veces usa palabras. No es solo palabrería, ¿no? Es el estilo de vida de Jesús. ¿Amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Así toma el coordinador un poco de agua. No puede quedar ajena de todo esto nuestra madre, ¿no? María, estrella de la evangelización. La quiero traer en esta primera charla como nuestra primera, ella es nuestra primera evangelizadora, ¿sí o no? Es la primera que salió a evangelizar. Lo conoció a Jesús cuando nació, le dijo las primeras palabras a Jesús, y fueron las últimas que escuchó de nuestro Señor. Entonces, imagínense todas las cosas que habrá hablado con Jesús durante 33 años. Entonces, María es la estrella de la evangelización. El santo Luis María Grignon de Montfort, que era un teólogo francés, él decía que Dios creó un depósito de aguas y lo llamó mar. Y Dios creó un depósito de gracia y lo llamó María. Miren qué bonito. Qué bonito. María es el depósito de la gracia.
María es esa primera evangelizadora, esa muchachita de Nazaret, ¿no es cierto?, que recibió todas las gracias que Dios le quiso dar. Y es un poquito también en nuestra oración profunda, mis hermanos, decirle, Señor, cuando abro los ojos, me hago capacidad para recibir tu gracia, para que cuando tenga que salir a servir hoy, ya sea en el grupo, ya sea en mi trabajo, ya sea cuando vaya a hacer las compras, cuando vaya a trabajar, cuando vaya de viaje, que mi primer deseo sea, Señor, yo quiero ser depósito de tu gracia. Y déjenlo a Él que obre. A lo largo de mi vida el Señor hizo eso. Yo me dejé que Él depositara en mí las cosas que Él quería. A veces no me gustaban, a veces me enojaba, pero me iba mostrando que lo que iba haciendo después me confirmaba que era bueno. Y Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es muy bueno. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, yo quisiera con esta primera charla disparar este espíritu de no solamente de desplegar las lonas, porque no puedo desplegar las lonas si no me ensancho, si no me hago capacidad, si no me dejo moldear por ese Dios que me invita a evangelizar. Ya me encontré con Él, todos ustedes me levantaron la mano, todos nos encontramos en algún momento con el Señor, pero yo creo que hoy es tiempo de un volver a decirle, Señor, yo me quiero volver a encontrar con vos de una forma distinta que definitivamente me haga nuevo en todo. Yo no sé tu historia, tu pasado, lo que estás sufriendo, lo que estás pasando, los problemas que tenés, no los conozco, pero estoy seguro que Dios este fin de semana te trajo por algo. Hay un motivo, hay un porqué, hay una historia para desandar y estoy más que convencido que cuando vos vayas a servir a tu grupo, alguna chispa de todo lo que se vivió acá, vos vas a poder contagiar y vas a despertar en los hermanos que están apagados, en los servidores que no pudieron venir. Estoy seguro muchos que no pudieron venir, ¿verdad? Pero Patagonia se tiene que poblar del fuego del Espíritu Santo, porque hay una visión que dice que desde el sur Patagonia iba a incendiar América Latina. Y si yo hoy estoy acá en nombre del equipo nacional, yo quiero creer en fe que eso va a suceder. Amén. Le damos un aplauso a Jesús.